Estamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu Pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios que recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A Jesús. Por María. ¿Tiene la hembra? ¿Va ella o no? Ave María Purísima. Acción de gracias al corazón de Jesús, a Jesús misericordioso, al divino niño Jesús, al Espíritu Santo, a la medalla milagrosa, a la rosa mística, a la divina misericordia, a la Virgen de Caacupé, a San Roque González de Santa Cruz, a la Inmaculada Concepción de María, a Santa Faustina, a San Juan Pablo II, a San Pedro, a la Virgen del Carmen, a la Divina Providencia, a San José, a San Miguel, a San Francisco de Asís, a San Pío X, a San Antonio, a Santa Mónica, a San Agustín, a Santa Catalina, a la Virgen de Guadalupe, a Santa Librada, a Santa Lucía, a Santa Elena, a Santa Cecilia, a San Rafael, a San Judas Tadeo, a la Virgen de Fátima. Por la salud física y espiritual
Padre Arnaldo, Río, Analía Belén, Gregoria, familia Duarte Benítez, Inocencia, Marta, Isolina, Dora Matilde, Norma, Miguel, Facundo Joaquín, María, Cecilia, María Victoria, Julio, Jorge, Blanca, Lugerio, Adolfo, Florentina, Felicita, Rubén, Basilio, Brígida, Venancio, Pastor, Néstor, Miriam Elsa, Acela, Yolanda, Román, Reina, Mimina, Diego, Darío, Isabelino, Rosana Eugenia, Gilberto, Ricardo, familia Celaya Florentín, Ana y familia, Aitana, familia Brites Rodríguez, Luz y familia, Marcial, Josefina, Aurora, Adolfo, Javier, Josefina, Carolina, Amada, Luján, Carlos Gabriel. Por nuestros hermanos difuntos, Papa Francisco, Baldovino, Élida, Arterio, Anselma, Gabriela, Elena, Jacinto, Víctor, Catalina, Patrocinio, Ramón, Miriam, Lucrecia, Julián, Alfredo, Antonio, Evaristo, Antonia, Manuela, Darío, Sinforosa, Martino, Francisca, Mercedes Jacinta, Isabelino, Lutgardo, Dionisio, Agustina, Norma Beatriz, Juan Matías, Reimundo, Cristian, Fernando Damián, Rufino, Victoria, Luis, Ana, Bonifacio, Tomás, Purificación, Angelino, Amada, Lázaro, Carlos, Angelina, Vicenta, Hilario, Rafael, Máxima, Atilio, Celestina, Lorenzo Raúl, Julia, Matilde, Rogelio, Emilia, Juan Seferino, Teresa, Saturnina, Obdulia, Adolfina, Buenaventura, Visitación, Susana, Dionisia, Maris Graciela, Eudes, Erico, Eladio, Ramona, Ezequiel, Francisco, Aquilino, Antonio, Teodosia, Catalina, Natalio, Domingo, José Mercedes, Teresa Lidia, Vicenta, Gustavo, Mariana. Sexto día del novenario. Esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Hermanos, nos encontramos reunidos en el sexto día del novenario y seguimos preparando el corazón y el espíritu para la fiesta de nuestra comunidad, que invoca la intercesión de nuestra Madre Santísima de la Medalla Milagrosa. A lo largo de estos días, venimos reflexionando sobre la virtud de la esperanza cristiana, que es el mensaje central del Jubileo 2025. En este día,
se nos invita a meditar sobre la importancia de la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Durante su vida terrena, Jesús se pasó haciendo el bien, y hoy todos nosotros, a ejemplo de nuestro Señor, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Este año jubilar es un tiempo propicio para superar la indiferencia y hacer presente el amor de Dios en el mundo. Con este deseo en el corazón, iniciemos esta celebración que será presidida por el presbítero Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Nombre de Dios nos ha de celebrar, misterio de la salvación. Dios nos hará blanco paz, La fiesta del pueblo de Dios, la fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva Cristo Rey! viva, ¡Viva la medalla milagrosa! viva, ¡Viva nuestra comunidad de Ceballos Cuen! viva. Fuerte aplauso para usted entonces, queridos hermanos. Muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida al presbítero Víctor Cabañas, que está presente con nosotros. Y así, de esta manera también se hace presente Ñande Yarañe, que está transmitiendo esta Santa Eucaristía. Nuestro saludo a todos los que componen este equipo y a aquellos que vamos a estar participando a través de esta emisión de la tele Ñande Yarañe. Bienvenido a todos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, especialmente al Padre Arnaldo, por esta invitación. Cada año luego más o menos ya nos solemos encontrar. Y como decía Ñande Yarañe, que está llegando cada vez más a todo Paraguay. Espero que se hayan perfumado bien ustedes, llevan, porque está ahí tenemos la Ñande Yarañe, más de 350.000 personas en todo el Paraguay. Esta misa sobre todo. Y cada vez más las familias que rezan, a peña importante. Rezar unidos y desde esta comunidad tan linda que ustedes forman de la parroquia Medalla Milagrosa nos entusiasma y sobre todo para que otras parroquias, otras capillas, otras comunidades, familias, y hoy justamente estaba diciendo que tenemos que rezar ¿por quién? Por los enfermos, por los marginados, por los que necesitan. Así es que nos unimos con ellos, son los que más siguen también Ñande Yarañe de los hospitales, siguen desde sus casas los ancianos, los enfermos. Levanten la mano todos los que ya vieron alguna vez Ñande Yarañe, hoy cuando lo hiciste, a la cuenta, todito con los ya entonces había sido. Bueno, quiere decir que pedí por entonces porque Ñañe Mombarete mí con la palabra de Dios y con ese deseo siempre de colaborar en la construcción del reino de Dios. Vamos a comenzar entonces con mucho entusiasmo nuestra Eucaristía, en este sexto día ya que le dedicamos a nuestra Madre, la Virgen Medalla Milagrosa.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y al iniciar nuestra misa, hoy también estamos concluyendo ya nuestro ciclo litúrgico, Cristo Rey, como dueño y Señor de nuestra vida. Vamos a ponernos ante el Señor. Ñañez un baiteta lleva ante el crucifijo y vamos a pedirle perdón al Señor. Por las veces que no cumplimos bien con los mandamientos del Señor, que no fuimos auténticos cristianos, que no nos comprometimos seriamente en escuchar su palabra, en ayudar a nuestra comunidad, en ayudar y comprometernos con nuestra parroquia, con nuestras familias, con nuestra ciudad, con los hermanos enfermos y necesitados. Por todas estas intenciones le pedimos perdón al Señor con nuestro canto. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie y entonamos nuestra gloria. Y en la tierra pasa los
¡Viva Cristo! Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, Jesucristo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, que es fuente inagotable de fe, esperanza y caridad. Escuchemos atentos su mensaje para comprender y discernir lo que Dios quiere que vivamos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque si como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que, si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca la corriente de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma está sediento de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, mi alma está sediento de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan, de día y de noche, mientras me preguntas sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma que es sediento de Dios, del Dios viviente. Porque te deprime, alma mía, porque te inquietas. Espera en Dios y yo volveré a darles gracia, a Él que
es mi Salvador y mi Dios. Mi alma está sediento de Dios, del Dios viviente. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolos entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Ñande yara tu pasinera ve. Vaya guaraní bella. Taupeisha. Vamos a repetir un poco. Ñande yara tu pasinera ve. Bueno, ese es el lema que nosotros utilizamos siempre a través de Ñande yara ñe. Ñanderu guasúa lleva a Ñande se. Que nos acompañe, pero que sobre todo que nos ilumine, que abra nuestra mente. Ñande ese llegó ese eva la Ñande yara oye Ñande hina. En este 6º día ya que estamos haciendo, y justamente tu pas, la mamá de nuestro Dios, la Virgen María, y con esta vocación tan linda de la medalla milagrosa. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, y celebrando ya esta fiesta de Cristo Rey que viene, como siempre, a niño al dedo también, nuestra celebración de recordar, de venerar a nuestra mamá, que es justamente la que nos trae al Salvador, al mundo, el servicio, el hecho de ponerse a disposición de lo que Dios quiere para nosotros. El sí de María
el fiat de María entonces, que se nos entrega y nos da nada más y nada menos que a Jesús, nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que celebramos? Vamos a mirar un poco las palabras que hoy nos entrega el Señor a través de estas lecturas. En primer lugar, tenemos que saber un poco el significado de esta fiesta. El añandella celebra, el añandella es con la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey del universo quiere decir que ñandeña guajejina es un ame, que es nuestra propia resurrección. Esta fiesta que fue instituida pensando justamente como finalización de todo un proceso de un caminar del cristiano. Ahora que ella muñe pues no lleva peña de guata. A ver un poco si no se aplazan en su vida cristiana por andú PM. ¿Cuándo comenzamos nosotros a hacer un camino de vida cristiana? Llego a mí, va billeta se ven la por anduro PM. ¿Cuándo comenzamos? Con el bautismo. Muy bien. ¿Y el bautismo qué es lo que quiere decir? Quiere decir justamente nacimiento, ¿entienden? Es el lavacro, el ser lavados. Bautizo en griego quiere decir Eyahu, Eñapumi. Hemos una camiseta, ahí está. Ahí comenzamos la vida cristiana. Pero dentro de este caminar, queridos hermanos, existe lo primero, ¿cómo comenzamos a vivir? ¿Cuál es lo primero que sucede con nosotros? ¿Qué es lo primero que sucede? Ustedes que son mamás, levantemos la mano todas las que son mamás aquí. Vemos pues a mí la vendepo. Sí, vemos a vendepo. Bueno, ustedes queridas mamás saben muy bien que cuando van a tener un hijo, va a la bella poa. Pesa ante vio, pendería igual, sube al día siguiente ya, pum, pemón, bomba la vende mitad, vio, pesa, vigo. No, hay una espera. ¿Cuántos meses le llevaron en su seno? 9 meses mínimo, lleva. Vea la normalina. Hoy algunos ahí las 6 meses, las 7 meses, veo bien. Entonces son casos especiales, pero 9 meses. Y esa es la espera. Bueno, así nosotros comenzamos nuestra vida cristiana también. Este día opaña más es Juame, pero el próximo domingo que comenzamos domingo de Adviento. Y esa es la espera. 4 semanas que vamos a celebrar. ¿Para qué cosa? Para celebrar el nacimiento, es decir, la natividad del nacimiento, la Navidad de Yeshua lleva. Bueno, todos estos nombres, queridos hermanos, son muy importantes para que tengamos en cuenta. De nuestro nacimiento y vamos caminando. En un año 365 días, nuestra iglesia, que es madre, que es educadora, que es pedagoga, Peña nace desde la espera de una madre que va a dar a luz. Luego cuando nacemos, nos vamos creciendo, nos vamos formando, hacemos un camino de amor, de generosidad, de entrega, de servicio a los demás. Es lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano. Y justamente hasta la fiesta de Cristo, Rey del universo. Celebrar Cristo Rey no es celebrar la muerte, no es celebrar nuestra muerte, sino que justamente estamos celebrando nuestra resurrección. ¿Qué celebramos? Nuestra resurrección. Ya celebrada. Es decir, en 365 días, así como se hace en una escuela, ¿qué es lo que hace la maestra? Hoy sacan de ya por la colación. El encuentro con el Señor en el cielo, el encuentro en el Señor con Cristo, Rey del universo, nuestro trono verdaderamente, el encuentro con Dios, quiere decir nuestra resurrección, nuestro triunfo. Fiesta coaña importante terei. En 365 días, a ver si hoy, haciendo ese examen final de nuestra vida, anda ya plazai bajín. Ya poi cora, ya estudié cora, ya practicé cora, venían de ya sacañan de venían de sí. Hoy saca cueñan de nuestra madre la iglesia en su pedagogía de los 365 días de lo que nosotros le llamamos el ciclo litúrgico. ¿Va a exagerar? El ciclo litúrgico. Entonces, lleva todas las partes de nuestro ciclo litúrgico que corresponde a nuestra propia vida, que corresponde de nuestro nacimiento, nuestro bautismo, nuestra entrega al Señor,
nuestro camino, upebe ahí de ella ella lleva de vez en cuando, ella ya por ambas, ya ñanabe uire, ya que la tuyucuave lleva, Cuaresma entonces nos llama para salir del pecado, Semana Santa para entrar y entender lo que es el misterio de una lucha, de un vencer al pecado, de morir en la cruz como Cristo hace, un Viernes Santo, pero sobre todo llegar a la gloria de la resurrección. ¿Joven? Tiempo ordinario la ya pueda cuajina curia este día ñandé o pave tiempo ordinario en esta semana que es la fiesta de Cristo Rey. Y ahí terminamos, pero terminamos ¿cómo? Terminamos con el triunfo, terminamos con la gloria. Pasos importantes que la vida de la iglesia nos va enseñando. ¿Y qué es lo que justamente nosotros, queridos hermanos, estamos celebrando con esta fiesta de Cristo Rey hoy aquí en nuestra parroquia? Porque coincide, pero de una manera maravillosa también, con la fiesta patronal de nuestra Madre la Virgen, Medalla Milagrosa. Sobre todo ese nombre que se le da, el de el milagro que se produce en la vida del hombre, da ahí hoy porque recuerda de algún cáncer, o recuerda de algún base, de una manera milagrosa, que Dios puede obrar, no hay ningún problema. Pero da ahí upea la ñandella acá. ¿Cuál es el significado verdadero del milagro que hace Dios en nuestra vida? ¿Y cuál es el verdadero milagro que hace o que hizo nuestra Madre en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, en nuestra propia vida? ¿Saben cuál es? El traer la vida por excelencia. ¿Quién es la vida por excelencia? Es Jesús. La bebé. Jesús es la vida por excelencia y ese es el milagro verdadero que nosotros recibimos de Dios. Y por intercesión de nuestra Madre, que nos entrega a su Hijo, que se dona totalmente por nosotros, entonces llegamos a la resurrección. Pero entonces tenemos que mirar. A ver un poquitito, voy a preguntar. A ver, ¿quién es aquí la criaturita más jovencita que tenemos aquí? ¿Hoy va la de un año, pero vi algún bebé? ¿Hoy va algún bebé, pero vi? De ahí por ahí bebé, doy esta vez. ¿Hay uno? Allá está, tráele aquí. Yo que señora, a ver, ya es a mí. La nemen, pe mitad pea. ¿Cuántos meses pico tiene? Y ha sido cambujina. Ay, pobrecito, lleve a la suela y merienda. Tenga la cena. ¿Cuántos meses tiene? Vení aquí, 10 meses. Un fuerte aplauso para esta familia. Bueno, entonces, ayúdame ahí, señora, ya es a mí, pende pona, veina. Entonces, que tú pensé en la tele, vea, lleva, porque pende pona. Bueno, fíjense, 10 meses tiene. 7 meses, 7 meses. Bueno, pues ahí 7 meses, sí, no lleva. 7 meses ya. A la cuenta, qué lindo este mita ahí. Bueno, ¿por qué le traigo aquí a este niño? Solamente para entender cómo toditos comenzamos así también. Toditos. Bueno, ese es el ciclo de nuestra vida. Celebrar Cristo Rey hoy y celebrar el triunfo de Dios quiere decir que nosotros primero comenzamos como este niñito. ¿Cómo se llama? Ciro David. Ciro David. Bueno, a toda esta familia un fuerte aplauso, pueden irse a su lugar, muchísimas gracias. Te voy a continuar en Mocambula, porque no es subir la merienda, llevan, Bueno, entonces así comenzamos. Pero ahora quiero mirar un poquitito algo más todavía. Quiero mirar, levanten la mano. ¿Quién tiene 100 años aquí? 100 años, 100 años, 100 años. 100 años, ¿de por vio? A la cuenta. Cementerio vaya a 100 años de coalle. Ay, se montó. Ay, arriba y papa, ahí hace cuando. Ay, me se ve de ico, pues. 90 años, levante la mano. 90 años, 90. Ayúdame, señora. ¿Quién? Vení. Ayúdame, Erushu, me da. Bueno, 90 años. ¿Tengo cuánto? ¿90 y cuánto? No, ahí 90, ¿no qué? 88, ¿no qué? Hoy va a Dios le coja la 90 para arriba, 90 para arriba. ¿De ahí por ahí? Entonces le gana, señora, ayúdate entonces. 88, un fuerte aplauso para esta señora. Pero qué maravilla. 88 años, mira un poco, che. ¿Es tu madre? Ah, mira un poco, quiere decir que entiende areta y nada, allá. Bueno, muy bien, un fuerte aplauso para esta señora. Doña Mañamía, la cámara de ahí. A modo, doña Mañamía, la gente.
Independencia de mañana, miren un poco a esta señora, 88 años, a tecu imítame hace huya lleva. Se va que le embupaba ahí. Bueno, te felicito. ¿Y vos, señora, cuántos años? 86. Yo digo, a ver, otra. Vení aquí, 86 años. 87, yuge a ver. Yuge a ver, 87, 86, 88. ¿Quién da más? ¿Cómo voy a jugar la quinela? Y que todas ganar la vendedores. Bueno, ¿cómo te llamas, señora? Blanca Celia, viuda de Centurión. Bueno, Blanca Celia. ¿Y cómo te llamaba? 86. 86. Rosa Siriaca. Un nombre que nunca me gustó. No, ni que se vea, se gusta y te imagina. Y vos, 87. 87. Ramona González, viuda de Ramírez. Entonces, Ramona, ahí vio a alguien más por ahí, ¿no? O tinte, ¿no? Diga tú, vamos a beber, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, fuerte aplauso para estas personas. Bueno, llévenle de nuevo a sus lugares. Muchas gracias. Sí. Padre, siempre le escucho. Bueno, y por nada, próximo ama. Bueno. Todos los días le veo. Bueno. Menos mal, hoy Curipe me lleva. Bueno, Anita y Kobe tenía cuña cara yo de como 90 años. Ahí se va ahí más indica tú ni la se ponjan indica tú ella qué indica tú ella qué. Cuando mañana de héroe esa qué dice. Se vio sonífero para eso. No, padre, usted me da mucha paz y serenidad. Bueno, sí, pueden retirarse. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Bueno, ¿por qué les hago pasar tanto a esa criaturita ahí que vino ahí, Ciro, y aquí a estas mamás que se acercan aquí? Justamente para que entendamos el ciclo de nuestra vida, Pea la ñandella celebrada con la fiesta de Cristo Rey. Desde que nacemos hasta que el Señor, no decimos que morimos, porque nosotros resucitamos. Y ese es el trono de Dios y la gloria de Dios. Celebrar Cristo Rey es celebrar el triunfo de Dios en nuestra vida, que comenzamos desde nuestro bautismo, porque bautizo ya es más ahí se pumina, ahí comprometemos en camisetas y sube en apóguela de comunidad. Se vea por anduce al país Arnaldo, a ver cómo es, hoy hay camisetas y nada ahí, trabajan. Y veo porque ahora veo tu iglesia tan maravillosamente, hermosísima está. Ya, está coco antes ayudan a hacer la de pintacaina. Bueno, no, y pon ahí tereí, me sorprendió verdaderamente y le felicito. Pero ustedes se la hemos a una camiseta. Y en todas partes, llamamos a una camiseta, peñan de roga, peñan de memcueran, día lleva, es decir, dar con gana y entusiasmo esa vida que hemos recibido de Dios. Y sobre todo el gran santo de los jóvenes, ¿saben qué decía? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. No nos olvidemos que nuestra vida es un llamado al servicio, no es un llamado para servirnos de los demás. Yo vine a este mundo para servir, no para ser servido, no para estar robando a la nación, no para estar robando a través de la política, no para estar robando a los pobres, sino que al revés. Si es que Dios nos ha dado tantas cualidades, es para que nosotros abramos los ojos. Y ahí está entonces, queridos hermanos, el sentido verdadero y teológico que hoy nos reúne aquí como comunidad. Apeando la gran milagro. Ese es el milagro que Dios quiere realizar en nuestra vida. Y esa es la misión. Muchos de nosotros ya está llegando, ¿verdad?, a esa misión cumplida. Pero agradecemos y no tenemos miedo, porque la vida es un don, es un regalo gratuito. Ya recibía que venían de Yara. Ahora lo que tenemos que hacer, y por eso la iglesia, como les dije, como es una madre maestra y pedagoga, bueno, desde así como Ciro, tan chiquitito, donde nosotros fuimos creciendo, fuimos educados por nuestros padres, por nuestra comunidad, fuimos educados por nuestros educadores en los colegios, en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad. Hoy entonces tenemos que evaluar misión cumplida,
Yayapó para etena, yayapó vagina, ya ese testimonio y ejemplo tan lindo. Y desde la palabra de Dios en este sexto día, y estas lecturas solamente quería subrayar, ya que unimos estas dos hermosas fiestas, el gran milagro que produce Dios a través de una madre que nos quiere y que nos ama con este título de medalla milagrosa, y sobre todo que nos enseña y nos dice: mi hijo, eguatana, jamoto eguatana, hacia tu propia realización, hacia tu propia resurrección, hacia tu propio encuentro de ser Rey sobre el universo. Si celebramos a Cristo, Rey del universo y de nuestra vida, quiere decir que también nosotros, como decían los padres de la Iglesia, que somos los alter Christi, es decir, los otros Cristos, quiere decir, queridos hermanos, que también nosotros estamos llamados al trono de Dios, a la gloria de Dios, a opea veña de ella el cielo. Y bueno, misión cumplida ya era entonces peñan de yarañane no yoe. Y mientras tanto tenemos que batallar. Pero no nos olvidemos, y la palabra de Dios hoy en este evangelio, no voy a entrar en todos los detalles porque este evangelio que leímos hoy de San Marcos, capítulo 2, del 1 al versículo 12, nos enseña pero cosas espectaculares. En primer lugar, luego, para hacer un camino de salvación y para ser rey verdaderamente, tenemos que ser reyes del universo. Baeñan de Yara Ave o Yerureñan de. En primer lugar, el escuchar a Jesús, el escuchar sus palabras. Y comienza con eso, porque dice que Jesús vuelve a su patria, a predicar, y dice, se reunió tanta gente que quería escuchar a Jesús que no había más lugar ni siquiera para entrar por la puerta. Esta ya es la primera enseñanza para nosotros. Así que nosotros somos asiduos a la misa, somos asiduos a la escucha de la palabra de Dios. ¿Para qué? Y para poder cumplir justamente la misión que Él me ha encomendado. Va a saber si haya potamente misión, ñande yara y donde es otra ya puede ser tal cosa. Ande nunca ni nendo y la de patrón ve, va a la de misión, va a la de Japona, va a de otra Japón, ande igual. Rey Corea, ni acá pero viene Japón, cualquier rey. Jambaero vea porque ne hindú y venían de yara ñe. De hoy de ella pues acá y por eso que es importante. Aquí la parroquia de ustedes tiene que ser esa parroquia viva, esa parroquia que se mueve verdaderamente porque escucha lo que Dios nos va enseñando. Se reunió tanta gente, ojalá que nosotros y ustedes aquí en esta parroquia Medalla Milagrosa, y el Padre Arnaldo nos pueda decir y me pueda contar, país, ave oré, romonga cuavea la ore tu pao, porque ya pay la gente, paisa paú la gente, amba ese valore atiga llevaron en Dujanguá la palabra de Dios. Segunda cosa, miren queridos hermanos, que en toda comunidad a veces varios jueves, catuete, bebe, yujuta, siempre también problemas y dificultades, porque esa es parte de la vida del hombre. A nivel años de ella y dentro de una botella o dentro de un globo, no, la hay veces. Ya de ella y lleva, ya de aquí y allá esa que siempre hay dificultades. Hay problemas y cuando hay grandes problemas también las dificultades son mayores, pero eso no nos tiene que desanimar ante los problemas y las dificultades, así como Jesús, que su trono es la cruz, pero desde la cruz Él redimió al mundo. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que también nosotros tenemos que hacer ese gran milagro de salvar, de ayudar, de levantar, de dar nueva vida a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, todos juntos. Usted venía para Pona, anda ya entonces de lado las cosas. Pero entre estas dificultades encontramos y justamente dice que aparece que había un paralítico.
podemos ser, nosotros mismos tal vez podemos ser paralíticos de los que estamos aquí. O también conocemos en nuestra familia. Hoy hay un ñanderoga puido sea la tupa ¿de dónde? Yo con años que estaba teniendo una cara indígena quería pensar los chistes de mina. Eso es, ahí tan debe tener, ale tan de la de conciencia, la de mente. Dende roga de mena y de teo la tuba bañe puede ser o mañana, aparecen de ahí cuava y dice. A ver, esta vez me lo mismo, ¿sí o no? Sí, peyente más. Porque estaba en la venta que usted piensa ahí. La jola, ver si padres y moviendo, pero a pesar, está en bueno, humilla la paralítico y nada. A pesar de droga, pues veo ya de coña, ya de coña de parroquia, ya de coña de grupo, pero y la ñate, no cuella, no pone niña. ¿De vez en cuando, ves ojo? Bueno, pero todo esto, queridos hermanos, no es para desanimarnos, sino que es para que podamos rezar más, entusiasmarnos más, trabajar más y hacer entonces, porque ustedes tienen una patrona verdaderamente con este nombre tan grande de medalla milagrosa. El milagro es el signo más grande de que nosotros verdaderamente estamos trabajando y preocupándonos por el reino de Dios. El milagro significa conversión del corazón. Daí porque se vaya por de imagen, ¿sabes? Antero de teatro, o cambia para este año, bueno, vaya por otra cosa. No. Vea que tú y este día con el para no es una cuestión superficial. El verdadero milagro, queridos hermanos, es cuando encontramos que estamos paralíticos, como decía la palabra de Dios, hasta que entremos aquí. A ver, nuestra madre, la iglesia, nuestra madre, la Virgencita, que nos enseña a realizar el verdadero milagro, siempre nos va a indicar y nos va a llevar hacia Jesús. Hagan, a ver, vaya a continuar, lo que Jesús les diga. Vamos a repetir, hagan lo que Jesús les diga. Y eso es el gran milagro que necesitamos. Toda parálisis para poder terminar. Un tercer elemento, para no olvidar, queridos hermanos, es el cómo se hace el milagro. Entonces, ya se va Yapota y la milagro. Así como en Caná de Galilea, en realidad los que hicieron el milagro fueron los que llenaron, dice, las tinajas hasta el borde, el esfuerzo humano. Pero Dios después te dice, bueno, ¿hiciste todo lo que vos tenías que hacer? Sí, Señor, allá vos vaitema. Añe comprometé, allá puedo hacer, allá moje o camiseta. Saca un poco ahora el agua que vos metiste en esas tinajas. Sacaron el agua y ¿qué encontraron? Que el agua se había convertido en vino. Eso quiere decir, queridos hermanos, que somos nosotros quienes tenemos que llenar, pero hasta el borde tenemos que trabajar. Nunca cansarse, a pesar de que podamos ver situaciones difíciles de parálisis en nuestra vida o en la vida de la comunidad. Y entonces dice que para que suceda eso, vienen 4 hombres, dice. 4 personas vienen para ayudar a ese paralítico. 4 quiere decir todos, queridos hermanos, en la Biblia. El número 4, en la significancia de los números cabalísticos numéricos bíblicos, el número 4 quiere decir todo. Entero etea. Oñón die país es la número 4 en la Biblia. Norte, sur, este, oeste. Es decir, los puntos cardinales. Entero etea, entonces ya yepita soaña va pa oñón die país que tu anguacha la llamo lleva. Añamón güerabe yandera pisabe y cote. Si ustedes, queridos hermanos, quieren cambiar su ciudad, quieren verdaderamente tener intendentes que valgan la pena, quieren tener instituciones que valgan la pena, quieren tener un orden, limpieza, etc. Pelle, a la PNP y potá. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? De ustedes, queridos hermanos, de nosotros, de la comunidad. ¿Qué exigimos? ¿Qué pedimos? No somos revolucionarios, porque una vez se escribir la gente, ese es un país izquierdista y ya es agüere con A, con A. Ese es un país izquierdista, comunista, senda comunista e izquierdista. Ay, me enteré un poco, había sido.
No, esto es verdaderamente ser cristiano auténtico, o a camiseta y que quiere lo mejor, porque Dios lo que quiere es que nosotros resucitemos, Cristo Rey, y allá ponga la ñanderape. Y en un año tenemos que mirar que Dios nos hace pasar toda nuestra vida. Es un ensayo que estamos haciendo para cuando lleguemos el último día de nuestra vida en que Dios nos llamará. 4 hombres que vienen a ayudar significa la comunidad. Todos juntos tenemos que hacer que esta parroquia, todos juntos tenemos que hacer que aquí los cristianos vivamos unidos, nos queramos, tengamos el respeto el uno por el otro y sobre todo que seamos gente de mucha oración. Y termino con un último elemento, queridos hermanos, porque cuando nosotros queremos llevar a Jesús, ellos dicen que le agarra a ese paralítico para llevarle a Jesús. Pero diga tú no, ¿por qué? Y porque siempre hay obstáculos en la vida. Siempre vamos a encontrar una muchedumbre que no nos deja ingresar y llegar hasta Jesús. Es ahí donde tenemos que pensar y darnos cuenta que es muy importante, como dice el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 2 del 1 al 12 dice, creatividad. Ante los problemas, ante los escollos de la vida, son muy creativos. Destechan la casa y por ahí lo ponen frente a Jesús. Y entonces Jesús no mira luego la fe de ese paralítico. ¿Qué dijo el Evangelio? Jesús miró ¿qué cosa? La fe de los que lo traían. Repetimos, la fe de los que los traían. Quiere decir, queridos hermanos, que somos nosotros quienes podemos resucitar a nuestra familia, a nuestros hijos como comunidad, porque ya yepita soja ñamba apoja ya icua veñan de yara o me embaitema añan de la ya popona mi agua las cosas. Así que vamos a pedir también hoy, queridos hermanos, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, medalla milagrosa, que interceda por nosotros, que nos dé ese corazón humilde, sencillo, como la que ella tuvo, y sobre todo miremos las necesidades y nos esforcemos por hacer que el mundo cambie, que nuestra familia cambie, que nuestra parroquia sea siempre mejor. Que así sea. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen Medalla Milagrosa! ¡Y viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en el Señor. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Padre misericordioso, óyenos. Por la Iglesia, para que como madre y maestra ayude y se solidarice con los predilectos de Dios, los pobres, enfermos, abandonados y marginados, que aguardan con esperanza una vida digna de hijos de Dios. Oremos. Padre misericordioso, óyenos.
por los gobernantes de todo el mundo, para que por medio del diálogo encuentren soluciones para poner fin a las guerras, a los conflictos y las violencias de las que tantos pueblos son víctimas. Oremos. Padre misericordioso, óyenos. Por todas las personas que sufren material o espiritualmente, para que Dios les fortalezca, les consuele y encuentren en la acción de los cristianos esperanza, amor y solidaridad fraterna. Oremos. Padre misericordioso, óyenos. Por todos los organismos que día a día muestran el rostro solidario de Dios a tantos hermanos que sufren, los que están al servicio de los indígenas, de los niños en situación de calle, de los marginados y discriminados, para que se sientan animados y fortalecidos en su misión. Oremos. Padre misericordioso, óyenos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que por la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa, llevemos alegría y esperanza a todos los hermanos que sufren, viendo en ellos el rostro de Cristo. Oremos. Padre misericordioso, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos al Señor los dones de pan y vino, que se convertirán después en alimento de salvación para todos nosotros. Con ellos le ofrecemos nuestro compromiso de acompañar y asistir a los hermanos más pobres, enfermos y abandonados de nuestra comunidad.
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra echado. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu cruz y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, Señor nuestro Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Jesús, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, un reino eterno y universal, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles proclamamos el himno de tu gloria, cantando a una sola voz. Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Derrama tu gloria, bendito se viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Remano Hawe, Roero Viare y Cobelle Bja, Eyuñan de Yara, me uñan de Yara Jesucristo, Remano Hawe, Roero Viare y Cobelle Bja, Eyuñan de Yara, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, mételos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, así como dice, venga a nosotros tu reino, vamos a pedir al Señor, el Rey del universo, que nos haga entender que nuestro camino es la construcción del reino de Dios. Juntos decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o besara aba angaipa arapuwi re uvereko
Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Angai pa ara pewi, oremo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Con un corazón limpio, acerquémonos al altar a participar del banquete del Señor. Él ha preparado para nosotros la comida y la bebida de su cuerpo y sangre.
Vamos a ponernos de pie ante nuestra imagen de nuestra madrecita, de rodillas los que pueden. Entonces, ñañe bohemita a la Virgen, medalla milagrosa. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo me ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene hoy junto a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu gracia. Y mi alma, iluminada por tu divina luz, pueda marchar con gozo en tu seguimiento hasta el día en que me acojas en las puertas del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen Medalla Milagrosa. ¡Viva la Virgen Medalla Milagrosa! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, ya voy a por misa, pues ahí está entonces. Y en Dumí vamos a ver nuestra organización. Bien, hoy entonces nuestro sexto día de nuestro novenario, tenemos el gusto de poder tener con nosotros y compartir con él, que venga a presidirnos la Eucaristía, nuestro querido presbítero Víctor Luis Cabañas. Muchas gracias, Padre, por decir siempre sí a la medalla milagrosa de Ceballos Cue. Gracias por ese afecto, por ese cariño que nos tiene a nosotros y que lo expresa bastante. Así que muchas gracias, Padre. Nuestro compromiso contigo es de orar por ti, por tu salud, por tu ministerio y por este digno servicio, enorme servicio que está llevando adelante a través de Ñande Yarañé. Que realmente esta difusión católica vaya extendiéndose cada vez más y así de esta manera podamos llegar a nuestros hermanos y hermanas que realmente necesitan también, y a través de esta emisora, pues ellos también comparten con nosotros y participan con nosotros de su lecho, de su lugar, a través de la emisora, ya sea para la Eucaristía, ya sea para algunas formaciones, a un encuentro, algún tema que se trata dentro de lo que es Ñande Yarañé, que es, y sabemos que es algo de la iglesia, que es algo que nos compete a nosotros. Así que, Padre, muchísimas gracias, un fuerte aplauso de gratitud para él por venir a compartir con nosotros. Pero queremos obsequiarte un pequeño y significativo presente, Padre, para que lleves también y cada vez que lo utilice, pues te recuerde de nosotros de la medalla milagrosa de Ceballos Cue. Así que esperemos que sea de tu agrado y que lo pueda usar. Agradecer también al coro Monseñor Funes. Agradecemos también de manera especial a la emisora Ñande Yarañé por transmitir esta Eucaristía. Saludamos desde aquí también
a todos los televidentes, a todos los que de una u otra manera, ahí está, es un pequeño obsequio. Es un bolso de cuero donde puede llevar todo lo que uno como sacerdote necesita para visitar un poco al enfermo, así que ya tiene cómo llevar sus instrumentos, una forma de decir, para poder realizar la visita a los enfermos, ministrar un poco la Santa Unción, llevar con ello también la estola y todo lo que conlleva justamente hacer esa visita a los enfermos. Agradecemos también de manera muy especial por los alimentos que hemos traído hoy. Hoy nos toca traer fideo y de esta manera vamos pues llenando nuestra canasta de posibilidad de víveres para nuestros hermanos más necesitados de la parroquia, nuestros fieles, aquellos vulnerables, aquellos que realmente necesitan. Podamos así de esta manera también ser solidarios y generosos con ellos, pues entregándole esa canasta al finalizar nuestra fiesta patronal. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que han traído hoy fideo. Así que para todos un fuerte aplauso de gratitud. Invitado de hoy la Capilla San Juan y en la persona de don Manrique, muchas gracias por su participación. Un fuerte aplauso también a la Capilla San Juan. Fueron también invitados hoy el supermercado Stone, la cooperativa Coaese, Comercial Dionisio, Autoservi, GIM. A ellos nuestra gratitud con un fuerte aplauso. Seguimos con los invitados, los apóstoles del Señor, Azaí, Cooperativa La Familia, Radio 101.7, Ceballos Cue FM y Librería Natalie. A todos ellos también un fuerte aplauso de gratitud. Seguimos mañana con nuestro novenario, el 7º día, con el tema Esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumo, dependencia o abuso de sustancias y otras adicciones. Mañana, Dios mediante, va a estar presidiendo la Eucaristía el presbítero Óscar Cirilos Díaz Garay. Invitado de mañana, Consejo Pastoral, Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia, Catequesis, Cabeví, Comercial Luisito II, Servicarne, Amigos de la Medalla, Imperio, Grupo S.A. y Catequistas. No cuanto por ahí con los invitados, y de hecho que toda la feligresía está invitada a participar de la Eucaristía. Mañana entonces el alimento que debemos traer es leche. Abruquen a la leche. No cuando seamos solamente invitados, como vengo diciendo, sino que el compromiso tiene que ser de todos nosotros que formamos parte de ser la feligresía de la parroquia. Cada uno, ya borúpete tu sheiterein baema, yandera pisacuera, hoy cotevea peña muajama, aviso becuera. Yande con cotea ve, pero a cuera, hoy coteve yande hui. Sigue, hagamos el esfuerzo de traer mañana entonces leche para que así, vuelvo a reiterar, cada vez más vayamos completando nuestra canasta que vamos a estar distribuyendo a nuestros hermanos necesitados de la parroquia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en esta Eucaristía y nos vamos a disponernos a recibir la bendición final. Yo les agradezco en la persona del Padre Arnaldo Agüero esta hermosa invitación, como siempre, de participar con ustedes la fiesta del novenario de ustedes dedicada a nuestra Madre, la Virgen Medalla Milagrosa. Así que ahí, Arnaldo, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el párroco de ustedes también. Bueno, ¿cuántos años ya aquí? ¿Cuántos años? Voy por el tercero. Por el tercero ya, muy bien. Entonces, ¿Peja Juba y nada vende párroco?
Sí, belleza, bella. Atago bella, con entusiasmo. Sí, bella. Bueno, y yo les agradezco también por el apoyo siempre, Ñandeyarañe. Después ustedes van a encontrar aquí, para mirar un poco su cara, cada uno y que tú veas bella, porque está todo grabado. Así que ya se está más para que acue, mira la semilla allá. Yo me voy después y reviso todito y nada, hasta mañana y cuá. Bueno, Ñandeyarañe, 3 años y medio ya que estamos en el aire, 24 horas. Levanten por la mano todos los que conocen ya Ñandeyarañe, los que ya vieron alguna vez, bueno, muchos ya, veo. Humiendo de Shaya, mía carrera vaqueta, bueno, y cómo nosotros hacemos justamente para mantener con la ayuda de la gente. Así es que miren por allá atrás en la puerta, miren para hacer alcancía. Una vez ahí vean, vemos en listo. Bueno, entonces, así es que nosotros seguimos con ese espíritu y con ese deseo, sobre todo, de transmitir la palabra de Dios, de dar a conocer siempre el mensaje de salvación. Vamos a disponernos a recibir la bendición final con esta oración. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que hoy reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo Rey, y viva la medalla milagrosa, y viva nuestra comunidad de Ceballos Cue. Fuerte aplauso entonces para todos ustedes.